sepulcro, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblados en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este domingo la gran noticia de la resurrección de Jesús. Ante esta noticia tenemos testigos que lo transmiten por escrito y por la tradición. En la primera lectura nosotros escuchamos los Hechos de los Apóstoles, que la esencia del mensaje apostólico era la resurrección de Jesús, era lo central. Este hecho confirma no solamente la divinidad, sino también el Evangelio y hasta nuestra propia salvación. Los mismos apóstoles fueron testigos cualificados del hecho de la resurrección. Recordemos que ante este acontecimiento no les faltaba dificultades, persecuciones y martirio para poder anunciar a Jesucristo. Y con este anuncio fueron edificando comunidades llenas de fe y de alegría. Es importante que nosotros hoy en día también veamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles como un espejo para nuestra propia vida. Y nuevamente seguir ese ejemplo de las primeras comunidades cristianas que muy bien nos podrían animar en nuestro camino de fe con el ejemplo y el testimonio de cada uno de ellos. La resurrección de Jesús da sentido a la Semana Santa, como lo dice San Pedro, que Jesús no solo pasó por el mundo haciendo el bien, sino que Dios lo resucitó de entre de los muertos. Recordemos que nuestra resurrección espiritual, a la cual todos estamos llamados, la conocemos por la fe, pero también puede ser revelada a los demás por nuestro ejemplo y buenas obras. Recordemos que Jesús pasó haciendo el bien, los apóstoles son testigos de todo esto, y aparte de esto son testigos también de la resurrección. Nosotros estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo a través de nuestras actitudes, de nuestras obras, que reflejan la presencia de Jesús resucitado en nuestra propia vida. Recordemos que si no tenemos esa experiencia personal con Jesús resucitado, nunca podemos ser aquellos testigos cualificados por la cual a través de nuestras actitudes y nuestras obras podemos manifestar de que Cristo ha resucitado y que Cristo sigue vivo en medio de nosotros. Es la experiencia que María Magdalena ha tenido y la que nos ha narrado el Evangelio de San Juan. María Magdalena es testiga del sepulcro vacío, convirtiéndose en apóstol de los apóstoles. Recordemos que es la primera mujer que va de madrugada al sepulcro y se da la sorpresa que el sepulcro está vacío. Pero seguramente ella no piensa en la resurrección, sino que se han robado el cuerpo del Señor. Ante esta noticia, los apóstoles Pedro y Juan se van apresurados. Ven el sepulcro vacío y nadie se puede imaginar lo que está aconteciendo.
lo que ha sucedido, ellos nunca lo comprenden porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras de que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. María Magdalena, que va al sepulcro a llorar sus penas por la muerte de Jesús, ella se encuentra con el resucitado. El Señor le habla y le dice: ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ese mensaje, ve y dile a mis hermanos, es el mensaje que también hoy en este domingo de resurrección el Señor nos lo dirige a cada uno de nosotros. Vayan y digan a todos que Jesús ha resucitado, porque como bien podemos contemplar también este tema de la resurrección tiene un carácter bautismal, recordando que todos nosotros a través del bautismo fuimos sumergidos a la muerte de Jesucristo y si hemos muerto con Cristo, también estamos llamados a resucitar con Él. Y es allí, desde nuestra condición de bautizados, también llamados a ser testigos de la resurrección del Señor con nuestras actitudes y nuestras buenas obras. Por favor, comenzamos ahora nuestra fe, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo de él, por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Creador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma gracia y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Hermanos, Cristo ha resucitado y vive para interceder por nosotros. Por eso, digámosle: te glorificamos, Señor. Porque por tu resurrección has venido a la tiniebla, dando muerto al pecado y nos ofrece la vida en plenitud. Te adoramos. Te glorificamos, Señor. Porque tú eres el viviente, el que nos renueva y nos permite vivir una vida nueva. Te glorificamos, Señor. Porque tu resurrección ha formado de alegría a todos los pueblos y nos da la esperanza de paz y libertad. Te glorificamos, Señor. Porque hoy enriqueces a tu iglesia con la vida de
glorificamos, Señor. Porque solo tú tienes la palabra de vida eterna. Te glorificamos, Señor. Porque la luz del sepulcro vacío y el mensaje de la resurrección guían nuestra fe y allanan nuestro camino. Te glorificamos, Señor. Damos también por los distintos misioneros que hay en todo el mundo y que les toca a veces vivir momentos difíciles para anunciar esa buena nueva de Jesús resucitado. De manera especial pensamos hoy en la iglesia de Nicaragua, donde no les han permitido hacer ninguno de los actos litúrgicos ni peregrinaciones ni procesiones de nada. Pero ellos, encerrados en los templos, han hecho los viacrucis, han hecho todas las liturgias que manda esta Semana Mayor y siguen ahí fuertes y fortalecidos para que de ese encierro que no les han permitido salir a las calles pueda resurgir el Cristo resucitado que sigue padeciendo con su pueblo. Oremos al Señor. Pidamos también por el eterno descanso de nuestros difuntos, para que gocen de la presencia del Padre. Oremos. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos y te pedimos que tu gracia renueve nuestras vidas, las sumerja en su misterio y un día disfrutemos en plenitud de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Esto que te doy, el vino al pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. En mi corazón y en mi alma, en mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor. Mi amor también es mi dolor. Es la ilusión y el sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi Padre en tu carne, en mi vino, en tu sangre y en tu sudor. Renuévame, y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi Padre en tu carne, en mi vino, en tu sangre y en mi Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio, el mío y también de cada uno de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tu hermano y nosotros en Jesucristo, alabanza y gloria de Dios, a nuestra vida de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te
ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad y justo y necesario en nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, la vida y santificación, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor los sacrificios y mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual que nos mandó celebrar estos misterios. Que él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, le bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción
lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme y nos brinda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los beatos de San Francisco de Jesús, y a todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de la iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Miguel Ángel Martínez, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta gran familia que has congregado en tu presencia. En el día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de Jesús, digamos ahora juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes.
ten piedad de nosotros. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de esta Para los que están preparados para poder recibir la comunión, hacen 2 filas en el centro. Pero antes vamos a hacer la oración de comunión espiritual para aquellos que no pueden comulgar sacramentalmente. Hay algunas personas que no pueden, ¿verdad? Por su situación de vida. Pero está en orden con los sacramentos. Entonces hacemos ahora la oración de comunión espiritual para unirnos a él. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y el santísimo sacramento de la altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo humildemente recibirte de gloriar, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Nos reúne, Señor, en torno al cáliz y al pan, y nos invita a hacer la pregunta y la sed. Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz. En cada gesto de amor, María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente en vida y en verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos
Oremos. Dios de bondad, protege maternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la bendición solemne. Inclinan su rostro para recibirla y diciendo amén después de cada invocación. Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecidos de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. No se oye, está dormido. Que les conceda el premio de la inmortalidad a aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios. Señor, aleluya. Aleluya. Queremos dar las gracias a todos los que han colaborado durante esta Semana Santa por el trabajo, la colaboración que han podido mostrar de distintas maneras, y les invitamos a vivir esta octava de Pascua con mucha devoción, haciendo la coronilla de la Divina Misericordia, ya que el próximo domingo, segundo domingo después de la resurrección, viene la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces invitamos a que en esta semana hagamos la coronilla de la Divina Misericordia o la novena también a la Divina Misericordia, ya que todos somos pecadores, pero dentro de los pecadores hay algunos que no les alcanzaría la vida para poder reparar los daños que han hecho con tanto pecado. Por eso la coronilla de la Divina Misericordia es el último eslabón, es la última oportunidad. Le decía el mismo Jesús a Santa Faustina que quien se acoge a ella haciendo su novena y visitando el sagrario del Santísimo alcanza la misericordia de Dios. Entonces yo les invito a que podamos hacer esta devoción de la coronilla de la Divina Misericordia. Aquí en la capilla hay algunas como separadores donde tiene unas oraciones que corresponden a la coronilla de la Divina Misericordia. Digo, a la Divina Misericordia. Pueden ustedes hacerla, llevarse una para casa y hacerlo. Tengamos un poco de más devoción y en esta octava de Navidad de Pascua, pues celebrémosla con gozo y alegría. Muchísimas gracias. Pueden ir ahora en la paz del Señor. Por ahí preguntaban de que no habíamos tenido la intención. Yo les pregunto a los que ya estaban presentes cuando iniciamos la Eucaristía, ¿verdad que anunciamos por los 15 años? Pero no estaban todavía quienes pidieron la Eucaristía. Yo sí tengo ese defecto, no sé por qué, pero no me lo puedo quitar. Yo soy puntual. Si yo digo a las 6, con uno que hay, yo empiezo la misa. Yo tengo ese defecto, nunca me lo he podido quitar. Pero yo soy puntual. Y así sean 15 años, sean bodas, sea lo que sea, pero si dijimos una hora, yo a esa hora empiezo. Y aunque no ha llegado la novia, que no ha llegado la quinceañera, la misa se empieza. Porque en otras partes, máximo los que vienen de Estados Unidos saben que allá es más estricto todo. Allá el tren dice que pasa
a las 5, a las -1, está ya parqueado en el lugar. Y si no llegaste a tiempo, dice 3